Ya, vamos a comenzar orando, ¿ya, hermanos? Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por permitirnos, oh Dios, tener esta clase donde te rogamos que tú puedas hablar en nuestras vidas, que tú puedas, Señor, enseñarnos, hacernos entender, Señor, tu preciosa palabra, toda la historia, Señor, que está escrita para nuestra edificación, para nuestro bienestar, oh Dios, como dice tu palabra, para que podamos estar preparados para presentar, Señor, defensa ante todo aquel que demanda razón de nuestra fe. Señor, en esta noche te agradezco, Padre, por cada uno de tus hijos que dispone de este tiempo, Señor, para poder aprender un poco más de tu palabra. Te rogamos que tú nos hables conforme a la necesidad que hay en nosotros, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, conocerte más, oh Dios. Y es por eso que estamos aquí empezando, Señor, esta clase de las 7 dispensaciones. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos este gran tesoro, Señor, donde podemos, Padre, hojear todos los días, leer todos los días, Señor, y sacar enseñanzas, y sacar, Señor, muchas lecciones para nuestras vidas, oh Dios, para que podamos vivir como a ti te agrada. Ruego, Padre, que tú nos hables en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí voy a compartir la pantalla y vamos a hablar, a entrar a las siguientes lecciones, ¿ya? Reanudar presentación. Ahí estamos. Ya. Preguntas para la lección de hoy. Tenemos 4 preguntas para la lección de hoy. Pongan mucha atención a las preguntas que estaremos respondiendo en esta lección de la segunda dispensación. ¿Ya? Son 4 preguntas que dice cuándo comienza la segunda dispensación, quién es el personaje principal de la segunda dispensación, cuál es la promesa para la humanidad, cuál es la promesa. Y la 4 pregunta dice, ¿cuándo termina la segunda dispensación? Sencillo, ¿no? ¿Cuándo comienza? ¿Quién es el personaje principal? ¿Cuál es la promesa? ¿Y cuándo termina la segunda dispensación? ¿Ya? Al final vamos a responder estas 4 preguntas después de la lección. Muy bien, vamos a recordar. El anterior martes hemos hablado acerca de de la primera dispensación, de la inocencia, ¿no? Que abarca un periodo desde la creación del hombre hasta hasta la caída y la expulsión del jardín del Edén o del paraíso. Entonces, esta primera dispensación, nos va a hablar acerca de la inocencia del hombre, de la humanidad, del hombre en ese tiempo, ¿no? Eran completamente inocentes, sin pecado. eh, Dios conversaba con ellos, había una relación muy estrecha con Dios, podían entenderle a Dios, podían conversar con Dios, Dios mismo conversaba con ellos, así que estaban pero en un jardín, estaban en el Edén, ¿no? Entonces, esa dispensación termina con la desobediencia del hombre y la expulsión del jardín del Edén, ¿no?
Ahí termina la dispensación de la inocencia. El personaje principal en esta dispensación es Adán y Eva. Adán y Eva. La promesa es, la promesa es que así como está escrito en Génesis 3:15, ¿no? Que la descendencia de la serpiente tendrá enemistad con la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:15. A ver, vamos a leer para estar más claros. Génesis 3:15. Esa es la promesa de esta dispensación. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Esa es la promesa. Después de la caída del hombre, ¿no? Ahora vamos a entrar a la segunda dispensación. Esta es la dispensación antediluviana. Sencillo de entender, de los seres humanos, de las personas que vivieron antes del diluvio. Entonces, la segunda dispensación va a abarcar desde la expulsión del jardín del Edén, del hombre, aquí como podemos ver, hasta el diluvio, ¿ya? A esta segunda dispensación lo llamamos la dispensación de la conciencia. De la conciencia. O sea, ya hay conciencia en el hombre. El hombre ya sabe qué es bueno, qué es malo. Ya conoce, ¿no? El bien y el mal. Entonces, aquí ya hay conciencia. Desde la caída del hombre y la expulsión hasta el diluvio va a abarcar la segunda dispensación. ¿Ya? Entonces, la promesa de Génesis 3:15 no solamente dio la esperanza de un redentor personal, ¿no? Sino que también, como hemos leído hace un momento atrás, que habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente o Satanás. Entonces, esa promesa no solamente dio la esperanza de un redentor personal que contendería con Satanás y le vencería, la simiente de la mujer, ¿no? No se olviden que la mujer no es María, no es la Virgen María, como muchos católicos creen, sino que aquí en Génesis 3:15, cuando habla de la mujer, se está refiriendo a Israel, al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la descendencia de Israel sería el que aplastaría la cabeza de Satanás y lo vencería. Estamos hablando de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Entonces, la profecía también insinuó que habría enemistad perpetua entre las simientes opuestas en el mundo, la simiente de la serpiente o diablo o Satanás de la serpiente y la simiente o descendencia o hijos espirituales del libertador, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que va a haber una enemistad siempre entre los creyentes y los inconversos. No se olviden que aquellos que nacen de la simiente de la serpiente, nuestro Señor Jesucristo los va a llamar hijos del diablo. ¿Sí? Y aquellos
que nacen de la simiente de la mujer de nuestro Señor Jesucristo, de la simiente, la descendencia de Israel, o los hijos espirituales, vamos a ser los creyentes, la iglesia. ¿Ya? Entonces, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer es Israel, y entre tu simiente y la simiente suya, Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces va a haber una enemistad perpetua entre la descendencia de Israel o de Jesucristo y la descendencia de la serpiente, ¿ya? Estas simientes estarían opuestas en conflicto continuo. El uno heriría el calcañar de su antagonista, pero el otro finalmente heriría su cabeza, esto es, destruiría su autoridad usurpada en el mundo y derrocaría su reino. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el que ha aplastado la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Lo ha vencido. Lo ha vencido. ¿No? Pero no se olviden que detrás de esta victoria también estamos nosotros, los creyentes, que también estamos en constante lucha contra Satanás, contra los demonios. Estamos en constante lucha, en constante conflicto, como dice nuestro estudio, ¿no? Entonces, hay guerra constante entre los malvados y los piadosos de este mundo. Al hablar de los malos, Jesús dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, les dijo a los fariseos, ¿no? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. En otras palabras, de la simiente de la serpiente. De la simiente de la serpiente. Entonces, hermanos, no se olviden que hay una descendencia desde aquella promesa, hay una descendencia que siempre se ha opuesto a Dios. Pero también hay una simiente que ha seguido y ha obedecido a Dios en todo momento, ¿no? Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo que a los fariseos que seguían que eran opuestos a la voluntad de Dios, opuestos a obedecer a Dios, les decía, vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Sí? Vamos a buscar en Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Y aquí van a aparecer dos personajes muy conocidos por nosotros, Caín y Abel. ¿Ya? Vamos al Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. A ver, ¿alguien puede dar lectura? Amén. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. No sé. Ahí está. Entonces, esos dos primeros versículos nos hablan de estos dos personajes, Caín y Abel, los primeros hijos nacidos de Adán y Eva. Son representantes de las simientes, quiere decir simientes, descendencias. Y van a ser opuestas. Estas descendencias van a ser opuestas. Abel era el justo, era justo. Y Caín era maligno. Y la Biblia dice que el espíritu de Caín nunca termina hasta que la simiente de la mujer
derrote al diablo. Entonces, cada uno de estos personajes representan a las simientes que acabamos de leer en Génesis 3:15. ¿Sí? Caín del maligno y Abel de la justicia. ¿Sí? Y eran opuestos porque Abel era pastor de ovejas, dedicado tal vez a la ganadería, dedicado a la crianza de animales, y Caín era labrador de la tierra. Vamos a leer ahora también en los versículos 3 al 5. A ver. Amén. Génesis 4 del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ya. Y a su ofrenda. Al 5. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí podemos ver en estos pasajes que el Señor mira con agrado la ofrenda de Abel, ¿no? Y no le agrada y no miró con agrado a la ofrenda de Caín, y a Caín también, ¿no? A Caín y a su ofrenda. Entonces, aquí ocurre algo y hay dos ofrendas que son presentadas al Señor, dos ofrendas que son presentadas al Señor, y el Señor mira una ofrenda con agrado, la de Abel. ¿Qué era la ofrenda de Abel? Un animalito, un cordero o una oveja, ¿no? Primogénito de sus ovejas. Ahora, aquí les pregunto, ¿por qué el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? ¿Quién se recuerda de las lecciones del anterior módulo? No se cansa de verlo todo el día. Por Estamos, Génesis 3:21. ¿qué dice? Este es el versículo en el que el Señor hace el primer sacrificio para vestir a Adán y Eva y les quita las hojas que por sus propios esfuerzos ellos habían cogido para cubrirse. ¿Y qué? ¿Pero qué les hizo túnicas y cuál era ahí la enseñanza de ella? Em, o sea que este era como que el verdadero sacrificio aceptable porque aquí está como que dando un indicio de Cristo. Les está dando una lección objetiva, Ajá, también sí. claro, de Cristo, por supuesto, ¿no? Pero también les está diciendo de que las hojas de higueras pueden cubrir tal vez un día, porque son hojas y se secan y no sirve. Pero la enseñanza que les da a Adán y a Eva, nuestro Dios, es que tiene que haber la muerte de un ser viviente. En este caso, un animal. ¿Sí? En el caso. Bien, Dayana. Ese es un buen verso bíblico, 3:21, ¿no? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Con túnicas de pieles se pudo cubrir esa desobediencia, ese pecado. Al estudio, gordo. Ahora, vean ustedes, ¿por qué acepta la ofrenda de Al otro IBES Abel? y yo voy a meterme al estudio. No tengo, pues ya estoy conectada. Envíame el link. No, envíame el link. Oye, Gavita, ¿qué Está tengo que hacer? preguntando, mayor. No, Sí, dile que tú no le Yo- contestas. No está, Yo pues, pienso que recién vi. tenemos a las ver, reflexiones que hacemos, los que están porque hablando, tenemos por que, favor, noten sus... Gracias. ya, Ya, en entonces, cuanto a los análisis profundos de,
pues en el análisis espiritual, cuando nosotros pues leemos un capítulo, leemos un libro de la palabra, yo creo que a todos, bueno, los que ponemos atención, cuando obedecemos lo que dice su palabra, escudriña la palabra. Entonces, escudriñar es pensar, leer, reflexionar, orar para que el Señor nos esté dando las luces sobre lo que nos está enseñando. Entonces, yo tengo entendido, ¿no? Porque cada punto en la historia es importante. Es verdad que la piel del cordero iba a durar mucho más, ¿no? Pero yo voy a la parte de que hay una premisa en la que Dios, o sea, no podemos olvidarnos de eso. El Señor le dijo a Adán y a Eva que obedezcan. Lo primero que hicieron es desobedecer, ¿no? Y me imagino que como padres de Caín y de Abel, ellos les enseñaron. Bueno, yo Ellos les enseñaron que el sacrificio era de animales, ¿no? Hermana Y si Gaby, el Señor tiene el micrófono. les enseñó, porque al ejecutar la acción de colocarles pues lo que era las pieles, ¿no? Él les estaba enseñando. Entonces, de loco, Abel no fue a matar a un cordero, porque se ve que ellos conversaban, ellos conocieron a Dios. Y cuanti más cuando fueron expulsados del paraíso. Entonces, yo entiendo que ¿por qué no fue aceptado? Porque es producto de otra desobediencia. Primero. Y segundo, que Caín, el ego, el yo del ser humano, ese mismo yo que se despertó en Eva, cuando la serpiente le dijo que iba a ser como Dios. Entonces, ese yo, ese ego que tenemos nosotros, de hacer todo lo contrario a lo que nos mandan a hacer, es el trabajo que hace la serpiente, la serpiente antigua, ¿no? Entonces, yo creo que fue eso. Él pensó, es lo mismo que cuando vemos la historia de los hijos de Aarón, que fueron a encender fuego extraño. No haces lo que Dios, como Dios te manda, puedes morir, puedes perder. Entonces, eso es lo que yo he analizado y entendido sobre Caín, ¿no? Entonces, y de paso se pone enojado porque no nos gusta. Nos ha pasado que no nos gusta que nos llamen la atención. Entonces, y eso nos lleva a la rebeldía. ¿Y a qué nos lleva? A matar a nuestros hermanos. A hacer el pecado peor. O sea, caemos y seguimos cayendo. Vamos de tumbo en tumbo. O sea, eso es lo que yo entiendo de esto. Claro, ahí vamos a ver en el estudio que las ofrendas de Caín y Abel, Caín ofreció del fruto de la tierra, mientras Abel trajo de los animales de su rebaño. La ofrenda de la tierra traída por Caín no era más que un mero reconocimiento ofrecido al Creador, pero Abel trajo una ofrenda de expiación hecha en fe. Hebreos 11:4 y Hebreos 12:24. A ver, leamos. Hebreos 11:4 y 12:24. ¿Qué dice? Amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Entonces, ese es un más excelente sacrificio. Es una ofrenda de expiación, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos 12:24? A ver. Amén. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habló mejor que la de Abel. Amén. Amén. Y ahí está hablando de la sangre, por supuesto, de nuestro bendito Señor Jesucristo, que fue derramado por nosotros, según los estudiosos, 7 veces. 7 veces en el camino al Gólgota. Entonces,
Aquí hay una enseñanza clara y como dice nuestra hermana Montserrat, no queremos obedecer, no queremos hacer como Dios quiere que se hagan las cosas y nos enojamos por eso. Pero la enseñanza era clara. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. ¿Cómo sabía eso Caín y Abel? Adán, su padre, como dice la hermana Montserrat, ya lo dijo, Adán, su padre, como sacerdote de la familia, les había relatado la historia de la caída y sus consecuencias trágicas, como también de la cobertura del sacrificio que Dios había provisto para ellos en su culpabilidad. O sea, obviamente que como papás, esa trágica historia que tuvieron que pasar Adán y Eva la transmitieron a sus hijos, por supuesto. Y cómo Dios había cubierto ese pecado. Pero ¿qué hace Caín? Sencillamente quiere hacerlo a su manera. Hay una canción, ¿no? De aquellos años pasados, ¿no? A mi manera, dice. Pero Caín, con corazón indiferente, vino por su propio camino, como él quiere. Hay muchos que dicen, hermanos, muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Dios está en todas partes. Cuídate que te cuidaré, y así ponen muchas cosas a su manera, en su propio pensar, con un corazón indiferente. Caín, con ese corazón indiferente, vino por su propio camino con el fruto de su campo, los productos de una tierra maldita, que Dios había maldecido la tierra, fruto del pecado. Vino delante del Señor sin humildad ni fe. Sin humildad ni fe, aumentó los fuegos de la enemistad en el corazón de Caín, por lo cual se levantó y nos dice la Biblia que mató a su hermano justo. ¿Sí? Así Adán y Eva fueron destinados a cosechar las primicias de la caída al ver a su primer hijo convertido en un homicida, Caín, y su segundo hijo convertido en la víctima asesinada. Consecuencia de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿no? Esa es una consecuencia de esta rivalidad que va a existir en las siguientes generaciones. Una enemistad perpetua, ¿sí? Dios dio a Adán y Eva otro hijo, nos dice la Biblia. Se llamaba Set. Y renovó la simiente justa de Set. Con el nacimiento de Set, al fin, Abel tuvo un sucesor de mente semejante, que anduvo por fe y agradó al corazón de Dios. Entonces, de alguna manera, va a haber una descendencia que está registrado en el Nuevo Testamento, en las descendencias de nuestro Señor Jesucristo. Hay un linaje, hay una línea que va a seguir hasta que nazca nuestro Señor Jesucristo. Es larga. Podemos verlo en Mateo capítulo 1, en Lucas, en Marcos. Ahí está la descendencia o la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la maldad del hombre había aumentado. Era casi inconcebible. Se practicaba toda imaginación perversa del corazón.
Hechos de violencia por todas partes, ya estamos en Génesis capítulo 6, ¿no? Hechos de violencia por todas partes, la vida ya no se consideraba como sagrada, hasta que Dios, considerando que todos los tratos ordinarios para con los hombres eran insuficientes para la magnitud de la corrupción, resolvió destruir el mundo con un diluvio, con un castigo. Aquí aparece en la historia un hombre fiel llamado Noé, no contaminado con la corrupción del mundo. Segunda Pedro 2:5. A ver, ¿alguien me puede ayudar leyendo? Segunda Pedro 2:5. Y aparece este hombre Noé, que era diferente. Empezó a predicar la palabra de Dios con cada martillo, con cada clavo, con cada acto que hacía para construir el arca. Llamaba al arrepentimiento a la gente. ¿Qué dice segunda Pedro 2:5? Amén. Y si Sí, no sí. perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. De los impíos, ¿no? O sea, y dice que era un pregonero de la justicia, quiere decir que el bendito Espíritu Santo está revelándole a Pedro que Noé predicó la palabra de Dios. Habló de Dios. Habló que se arrepintieran a las personas de esos tiempos, porque la maldad era mucha. La maldad era mucha, ¿no? Ahí aparece Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová. La promesa en esta dispensación está en Génesis capítulo 6, versículo 18, que dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ahí está la promesa en esta dispensación. Hay un pacto. Dios hace un pacto con el hombre y le dice que nunca más volvería a destruir la tierra con otro diluvio. A ver, ese es el pacto. Y pondré mi arco en las nubes, y pondré mi arco en las nubes, y allí, cada vez que llueva, saldrá ese arco recordándonos que Dios hizo un pacto con la humanidad. ¿Sí? Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Así terminó la segunda dispensación, hermanos, la dispensación de la conciencia en juicio, con un castigo. El pecado es castigado con la muerte, con el diluvio. ¿Sí? Esta segunda dispensación está en Génesis capítulo 7 y 8. Ahí podemos ver con muchos detalles cómo era el arca, qué pasó con las personas, qué pasó después de los 40 días y 40 noches que llovió. ¿Sí? Entonces, vienen las preguntas. A ver, vamos a hacer las preguntas. ¿Cuándo comienza la segunda dispensación? Vamos a preguntar a... Es muy sencilla la pregunta, ¿no? ¿Cuándo comienza la segunda dispensación? Hermano Oscar Macías, a ver. La segunda dispensación comienza cuando, por la conciencia, cuando ellos fueron sacados, Adán y Eva, del paraíso, y ya ellos comenzaron a vivir fuera de ahí. Entonces ya comenzaron a ver el bien y el mal.
Entonces Exactamente. ya está la conciencia. Ajá. Gracias, hermano Oscar. Sí, comienza con la expulsión del hombre del huerto del Edén, del jardín del Edén, del paraíso terrenal, ¿no? Segunda pregunta. ¿Quién es el personaje principal de esta dispensación? Vamos a preguntar, a ver, a iPhone. Ya me estoy imaginando quién es iPhone. No está iPhone. Hola, hola. ¿Quién es el personaje principal de esta dispensación? El personaje principal de esta dispensación, Sí. pues, Pueden haber dos personajes, porque se menciona claro, mucho a Caín, ¿no? Caín y también Abel, los personajes principales, ¿no? claro, por parte de la caída del hombre, sí, y también hasta llegar hasta el diluvio, pues también puede entrar Noé en Noé esa parte. también. Sí, Amén. sí. Gracias. Y la tercera pregunta dice, ¿cuál es la promesa para la humanidad? ¿Cuál es la promesa para la humanidad? ¿Quién se recuerda? A ver, hermana Belén, Belén Tumbaco. Aquí estoy. Sí, Y la promesa es cuando él estableció el pacto o sea, el Señor hizo el pacto con la humanidad. ya Ya. puede ser, Eh, puede ser. sí, el Sí, Señor hizo pacto con la humanidad diciendo que ya cuando él hizo el diluvio, dijo que ya no iba a destruir la ciudad o el mundo. Entonces él le hizo un pacto con los humanos, con los seres ahí, diciendo que ya esa es la promesa que él hizo con ellos, que ya no iba a destruir el mundo, ya no, pase lo que pase. Hasta que él venga y, y vaya a recuperar él venga y se lleve a sus hijos al exactamente. cielo. Génesis 6:18 dice, ¿no? Génesis 6:18. Se van a recordar, más estableceré mi pacto contigo y te entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Sí? Ese es el pacto. ¿Cuándo termina la segunda dispensación? Sencilla la pregunta que le vamos a lanzar a ver a nuestra hermana María Quispe. ¿Cuándo termina la segunda dispensación? ¿En qué acontecimiento? ¿Con qué juicio? Hermana María Quispe. Amén. Buenas noches. Eh, la segunda dispensación termina con el diluvio. Amén. Amén. Con castigo, con juicio y el pecado es El juzgado. diluvio. ¿Cuánta gente habrá muerto? Ahí sí, imagínense que son como mucho tiempo que ha pasado, ¿no? Como 400 años o tal vez más, desde la expulsión hasta el diluvio. Más, ¿no? Unos 1000 años por lo menos, porque la construcción del arca nomás tardó 100 años, así que la gente, pero sí se había multiplicado y toda esa gente murió. Solo se salvó 8 personas, ¿no? Entonces aquí están las respuestas, hermanos. Comienza la segunda dispensación con la expulsión del hombre. ¿Quién es el personaje principal? Puede ser Caín, Abel y Noé. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa? Génesis 6:18. Y estableceré y haré un pacto contigo. ¿Cuándo termina la segunda dispensación? En el diluvio. Génesis 6:13 dice,
he decidido destruir la tierra, porque la maldad era mucha en la tierra. ¿Ya? Muy bien, hermanos, vamos a tener un pequeño descanso de 5 minutos y puede usted tomar un cafecito, agüita, ir al baño, no sé. Y luego vamos a empezar con la tercera dispensación. ¿Cuál será la tercera dispensación? Bueno, muchos ya lo saben, pero vamos a tener un pequeño descanso de 5 minutos. ¿Ya? Vamos a entrar a la siguiente clase, hermanos, a la tercera dispensación postdiluviana. Así se llama, ¿ya? Postdiluviana. La tercera dispensación es el gobierno humano. ¿Estamos todos? ¿O alguien sigue tomando su cafecito?
Tenemos dos Gabis aquí. Sí, No sé si es la misma Estamos. Gaby. Una es la Moni, Una es la Moni y la otra Gaby, ¿quién es? nuestra hermana de la colmena, creo. Ah, Gabriela Toapanda, ¿sí? Ujú. Sí. Yo soy Gaby. Sí, ¿no ve? Póngase Mónica, pues si pues Mónica le conocemos. Ya. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar a la tercera dispensación postdiluviana, el gobierno humano. Esta tercera dispensación va a abarcar desde el diluvio hasta la dispersión de Babel o hasta la Torre de Babel, más conocido, ¿no? Torre de Babel. Pero algo pasó en la Torre de Babel, ¿no? La gente se dispersó y más que una historia de escuela dominical, realmente ante la cantidad de gente que había en ese tiempo, imagínense, todos tenían el mismo idioma y el castigo fue un cambio de idioma. Y eso es muy complicado y si no, váyanse a vivir a Estados Unidos, que ahí todos hablan inglés y no van a entender nada. O váyanse a África, van a ver que es tan difícil eso de la comunicación. Yo no sé cuántos idiomas existen en el mundo, pero en Bolivia nomás tenemos 3 idiomas, cuatro idiomas que se hablan. Aquí hay 2 idiomas nomás, ¿no? Ahora en el mundo, existen pues infinidad de idiomas. Entonces, ese es el origen de los idiomas en la Torre de Babel. Parece algo, tal vez algo infantil, pero es algo real. Algo pasó en esa torre y había razones para que Dios tome esa decisión, ¿no? Había razones muy fuertes que ahora vamos a descubrir o vamos a recordar para algunos, ¿ya? Vienen las preguntas iguales que la anterior. Preguntas. ¿Cuándo comienza la tercera dispensación? Ya sabemos la respuesta, hermana Dayana. A ver, sencilla. ¿Cuándo comienza la tercera dispensación? Después del diluvio. En el diluvio, ¿no? En el diluvio. O después del diluvio. ¿Quién es el personaje principal, hermana Soraya? El personaje principal Sí, de la tercera. exactamente. Eso lo vamos a descubrir ahora, ¿ya? Pero es muy conocido por nosotros. ¿Cuál es la promesa para la humanidad en esta dispensación? ¿Y cuándo termina la tercera dispensación? O sea, hasta dónde abarca la tercera dispensación, que ya sabemos, ¿no? Hasta la Torre de Babel o hasta la dispersión de Babel, ¿ya? Miren este cuadrito interesante. Ustedes pueden encontrar en internet mucha información. Este cuadrito me llamó mucho la atención. La responsabilidad en esta tercera dispensación, dispersación, estoy leyendo ya. La responsabilidad para la humanidad o la obligación era dispersarse y multiplicarse. Esa era la orden, que debían salir y debían habitar, porque la tierra ha sido creada ¿para qué? Para ser habitada. Y no ocurre eso, el fracaso. No se dispersaron. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4. No se dispersaron. Esa fue
desobediencia o el fracaso de la dispensación o de la dispensación, de la tercera dispensación. El juicio de esta dispensación es que la confusión de lenguas, que está registrado en Génesis capítulo 11, versículos 5 al 9. Miren, este cuadrito es como un resumen de toda esta dispensación 3. Se lo llama el gobierno humano. Vamos a ver por qué, ¿ya? Desde el diluvio hasta la dispersión de Babel. El diluvio duró un total de 1 año y 10 días, más o menos. O sea, cayó el agua 40 días y 40 noches, pero estaban en el arca mucho tiempo, casi 1 año. Nos dice el estudio que 7 meses estuvieron en el arca desde que Noé entró en el arca, hasta que el arca reposó en el monte Ararat. O sea, estaba flotando 7 meses desde que Noé entró en el arca. Llovió más de 1 mes, ¿no? 1 mes y 10 días más o menos. Pero estando ahí en plena navegación, entonces son 7 meses. Y 5 meses con 10 días antes que el patriarca Noé recibiese instrucciones para salir de ella. ¿Se recuerdan? Que, bueno, ya pasó la lluvia, salgamos. No fue así, ¿no? Así hacemos aquí en Quito, ¿no? O en Ecuador. Pero no, en ese tiempo había que esperar. Ya no había lluvia, pero estaba todavía el arca flotando. Y realmente ahí podemos ver en este cuadro, ¿no? Cómo más o menos se grafica la gente que trató de salvarse y fue imposible, ¿no? Por la cantidad del agua, el tiempo, y murieron, ¿no? Ya, entonces casi 1 año y 10 días dice que duró el diluvio, ¿ya? El primer acto de Noé. ¿Qué es lo primero que hizo Noé? Cuando Dios ya le dijo, y hay que esperar ahí, miren qué obediente Noé, ¿no? No salió como muchos de nosotros tal vez saldríamos inmediatamente, ¿no? Esperó la orden de Dios. ¿Qué dice hermana Soraya? A ver. Decía que somos bien desobedientes, que ni en la pandemia la gente dejaba de salir, que nos pidieron que nos quedemos en la casa y no, la gente salía y a pesar de que tal vez necesitaban salir, pero teníamos una orden y no, mucha gente no la cumplió. Claro, y algunos salen por desobedecer, o sea, por desafiar, ¿no? Eso es algo real, ¿no? Eso fue real, que lo La, vimos por primera vez nosotros en este tiempo. sí, somos así. Ahora, imagínense en el diluvio Pero también muchos salíamos por ayudar, porque también. también nosotros siendo creyentes, muchas veces nos metieron tanto temor que estamos escondidos y había muchas personas que no tenían ni qué comer muchas veces y no éramos empáticos. Después que tuviéramos nosotros que comer, no nos importaba a los demás. Entonces, ¿a dónde está el amor que Dios nos da a nuestros corazones? Yo estuve casi toda la pandemia afuera ayudando, recogía víveres y iba a dejar a los que no tenían. Wow, qué bueno, Pero ¿no? no lo hacía por desobediente, sino por ayudar. Ujú. Porque muchas veces Dios nos manda eso también. Porque el hombre puede decir muchas cosas, ¿no? Nos encierran y nos dicen tantas cosas, pero a la final, ¿quién es nuestro gobernante? Es Dios. Amén. Claro. Gracias, hermano. Sí, vale la pena, por supuesto, por ayudar, hay que arriesgarse. Pero ahora nosotros nos referimos a aquellos que salen por desobedecer.
no, no por ayudar, ¿no? O sea, por desafiar a la autoridad, ¿no? Y muchos Pasa, videos. mayor, pasa mucho y como padres lo vemos. O sea, literalmente le digo algo, que yo a mis hijos, o sea, el trabajo con mis hijos es diario. ¿Qué no les pasa? No, no, cuando yo les digo que no. Créalo que hasta se caen, se queman, les cae bueno, pasan un sinnúmero de cosas y yo he aprendido a veces. A mí me da mucho miedo ir a lugares donde no debo ir. Y es más, yo no me muevo de viaje si yo no sé y si no voy con la bendición. Y, por ejemplo, el mayor una vez me enseñó, porque me fui de viaje a la Pura y me dijo, o sea que usted se va y ni siquiera dice, por lo menos para decir, ¿no? Entonces, y no, y así muchos nos han exhortado, usted tiene que decir porque usted va bajo mi cobertura. Estoy hablando del caso de nosotros, de soldados, de nuestros líderes espirituales. Y créanlo que yo soy fiel testigo de que cuando uno obedece, créanlo, mire, a mí el aire libre del domingo fue una experiencia sobrenatural. El mayor me dice, 15 días atrás, ya, usted va a dirigir el aire libre. Y yo pensaba que era algo así, nomás como una guitarra, como otros pastores. Cuando él me dice, y ya tiene todo listo, me dice el sábado, y ya tiene esto, que la electricidad, y yo me quedo así como loca, y digo, Dios mío, no tengo ni el permiso, porque siempre con otros pastores se ha hecho diferente, pero ojo, y ahora él es el líder de Cuerpo Amante, entonces yo me tengo que sujetar a él. Bueno, para abreviarles, él me dice el domingo a las 7 de la mañana, ya está lista, pero manda una lista así, me dice, traiga globos, ya están listos los globos. Y yo dije, pero si nunca me pidió globos. Usted sabe que lo que es a las 7 de la mañana, me fui a un parque donde no había nadie. Yo me fui al parque, pero dije, no, yo no voy a desobedecer y corrí esas lomas y ahí es donde se ve cuando tú tienes que salir y hacer lo que te dicen, el respaldo, porque la tienda que nunca está abierta, a las 8 de la mañana estaba abierta ese día. Entonces yo llegué y fue un éxito para mí, porque, y él me dijo, si ves que sí puedes, sí, mayor, sí es verdad, sí es verdad. Y fue así como, y ese día me fue muy bien, muy bien, muy bien. Y así mismo a veces nos dicen, no vayas a ese lugar. Y ha pasado que a mí se me han quedado cosas en el taxi botadas, así yo después he llorado, ay Dios mío, perdí el dinero, o sea, y yo he aprendido y a veces hay gente que no tiene, mire, yo sé que en un viaje, si se murieron, si se ahogaron es porque no tenían que ir. Y alguien seguramente les dijo, no vayan, no vas. Y yo sí he visto la desobediencia a los padres, es terrible, yo he visto morir un tío murió porque sus padres le dijeron, y siendo mayor de edad, que no vaya a una fiesta. Y ese fue el último día que él estuvo bien, porque ahí estuvo 8 días en coma y se fue a esa fiesta donde se emborrachó, manejó 8 días en coma y se murió Uy, qué por triste, ¿no? desobediencia. Triste, muy triste. Pero miren, nuestros antepasados, cómo nos dan ese ejemplo, ¿no? Tan claro de que si el Señor no dice, si el Señor no ordena salir, no sale, hasta que el Señor les ordenó. ¿Qué es lo primero que hizo Noé? Miren lo que dice la Biblia, ofreció sacrificios a Jehová. Allí en las órdenes del Señor había pedido que de los animales puros se metan siete parejas, siete, cosa de que haya para el sacrificio. No se olviden que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, ¿no? Entonces, es el sacrificio y Noé lo entendió claramente, ¿no? Nos dice la Biblia que ofreció sacrificios a Jehová. Cuando salió del arca, primero que hizo, nunca nos olvidemos de lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿no? Primero el Señor, todo, ¿ya? Lo segundo que hizo es que Dios ve con agrado esa ofrenda. Dios ve con agrado la ofrenda. Lo tercero, Dios hizo un pacto con Noé de no volver a destruir la tierra con agua. Y lo cuarto, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les instruyó
para que llenasen la tierra. Por primera vez, la carne de los animales fue permitida como alimento. Ya en esta dispensación de el gobierno humano, Dios ordena que todo lo que se mueve servirá para comer. Entonces ahí el Señor ya dice, ahora los animalitos están para nuestro deleite y nuestra alimentación, ¿no? Algo que en las anteriores dispensaciones no eran permitidos. Entonces, la institución del gobierno humano lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículos 1 al 6. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros, les da autoridad ahí el Señor al gobierno humano, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Aquí les está diciendo el Señor, ahora ustedes van a gobernar la tierra. Por eso se llama gobierno humano. Todo lo que se mueve, el versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En esta dispensación les dicen que no pueden tomar la sangre de los animales, ¿no? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. En otras palabras, le está diciendo que la vida es sagrada. Sagrada. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Eso es una ley. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué instrucciones más claras, precisas para las personas en este tiempo? Podemos comer los animales, no con sangre, las verduras, las frutas, cuidemos a las personas porque son imagen de Dios. La vida es sagrada, un principio que tenemos también hasta nuestros días, ¿no? De este modo, la raza tuvo un nuevo comienzo, la raza humana tuvo un nuevo comienzo con la institución del gobierno humano, siendo el hombre ahora responsable de gobernar el mundo para Dios. Claro, preciso y conciso. Aquí en esta imagen podemos ver, está un poquito borroso, pero aquí hace un pacto Dios con Noé. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y empiezan a multiplicarse, empiezan a llenar la tierra. Pero miren esta dirección con la que van. La orden era llenad la tierra, esparcíos era la orden. Vamos, a todo lado. Pero ¿qué hicieron todos los descendientes? No se esparcieron, sino que se juntaron en un solo lugar. Y más luego vamos a ver para qué se juntaron. ¿Ya? Entonces, en esta dispensación Dios le da al hombre
que gobierne el mundo, que gobierne, les da la autoridad, ¿ya? Los hijos de Noé, por los cuales el mundo había de ser repoblado, empezaron a cumplir la comisión dada por Dios de llenar la tierra. Se multiplicaron, conociendo a Dios como castigador de los malos y salvador de los que creen. Ellos habían visto obrar tanto el pecado como la gracia en el mundo para profundizar su temor y fe. Su obligación era servir, adorar y obedecer a Dios. Cumplieron con el mandamiento, pero las siguientes generaciones no lo cumplieron. Y ahí podemos sacar una lección para nuestras vidas, ¿no? Que debemos preparar a nuestros hijos en obediencia, en la obediencia a Dios. Debemos preparar a nuestros hijos para que sean buenos cristianos. Si usted es buen cristiano, si usted es, aquí, bueno, vamos a aplicar un poquito, ¿no? Si somos buenos cristianos, vamos a la iglesia, servimos al Señor. Eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos también, ¿no? Que sean así. Porque miren, las siguientes generaciones que nacieron después desobedecieron al mandamiento de Dios, no cumplieron. Y se volvieron tan pecadores como los del mundo antiguo, ¿no? Como sus antepasados que murieron en el diluvio. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que desde pequeñitos a nuestros hijos, pues, enseñarles la obediencia a Dios, llevarles junto a nosotros a la iglesia, en la casa, ser esos creyentes que somos en la iglesia. En la casa también nosotros tenemos que ser esos creyentes, ¿no? A veces nos olvidamos en la casa que somos cristianos y los chicos aprenden más en la casa que en la iglesia, ¿no? Y muchas veces así los perdemos a nuestros hijos y se extravían. Pensemos en nuestros nietos, algunos ya tienen nietos. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Siguen fieles a Dios? Algunos tienen el privilegio de tener bisnietos y los conocen. Ahora imagínense de aquí a 6 generaciones. ¿Seguirán siendo cristianos? ¿Seguirán siendo creyentes? Es nuestro deseo que sí, lloramos, yo lloro por eso. Anhelo que sean todas las generaciones que vengan después de mí, que sean creyentes, que tengan el mismo amor hacia Dios, ¿no? Compromiso, pero no sabemos. Y muchas veces aquí en esta dispensación podemos encontrar de que no se cumplió con eso porque las siguientes generaciones se alejaron de Dios y se volvieron tan humanos que ya abiertamente desobedecieron a los mandamientos de Dios, ¿no? La repoblación de la tierra. Era la voluntad de Dios que los hombres se dispersaran sobre la tierra, porque Dios creó la tierra para que fuese habitada. ¿Dónde está ese verso? Dios creó la tierra para que fuese habitada. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿no? Llenen la tierra, multiplíquense. Y en otra parte también dice que Dios les dijo, espárzanse,
llenen la tierra. Yo he creado la tierra para que sea habitada, ¿no? Pero en vez de la voluntad de Dios, en vez de la voluntad de Dios, la voluntad propia, siempre en enemistad contra Dios. Se levantó otra vez en la tierra en los hombres con orgullo impío y el deseo egoísta de alcanzar renombre, con el fin de vencer el propósito de Dios acerca de la dispersión, se congregaron en el llano de Sinar y conspiraron para edificar una ciudad y una gran torre y hacerse de renombre. Ahí está la respuesta de la humanidad. Dios les dice, dispérsense. Y aquí está el verso bíblico, Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Miren, con verdecito lo marqué. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Quisieron entonces desobedecer impíamente a Dios y todos se juntaron en el valle de Sinar como un solo hombre, porque ya, aquí la cosa es ir en contra de Dios, o sea, es no creerle a Dios, esa es la cosa, ¿no? Y ese pensamiento es algo que se arrastra hasta nuestros días, porque pues, como dice nuestra doctrina 5, ¿no? Todos hemos pecado, nos hemos corrompido todos. Entonces, se juntaron y decidieron hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahí, qué podemos descifrar, hermanos, en esta cúspide que llegue al cielo, en esta torre? No tanto la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad ya va a ser ciudad, pero la torre, una cúspide que llegue al cielo. A ver quién tiene alguna. ¿Por qué se Mayor, nos- usted me ha dejado como loca. Es la primera vez en mi vida. Estoy así, absorta. Es la primera vez en mi vida. O sea, siempre me he preguntado, pero ¿por qué los castigó? Pero si hicieron alguna edificación. Ah, o sea que ellos querían hacerse los guapos, los chéveres. Y usted me deja como loca con el verso. Por eso es que es importante leer los contextos. O sea, el Señor les dio la orden que se dispersen. Yo nunca en mi vida había leído, o si leí, nunca en mi vida había entendido eso. Entonces esto es como cuando una pareja se casa y se van a vivir donde los suegros. Es que así lo veo. ¿Por qué? Porque el Señor dio una orden de dispersarse y qué es lo que yo puedo entender, es el ego del ser humano. Entonces, siempre hacemos lo que nos da la gana. Cuando el Señor nos manda, ¿qué dice el Génesis? Me voy porque está en el Génesis. Cuando Él dice, y te unirás a tu mujer y serás una sola carne, dejarás padre y madre. Y se acabó. Por eso es que Abraham lo mandó a dejar a su parentela. Y se tuvo que ir de sus parientes. Y eso hoy por hoy no lo entendemos. Entonces yo puedo entender es que ellos planearon, vengan acá, vamos a hacer a nuestra manera. Una vez más la desobediencia, pero es por el ego. Por ese yo de que yo hago a mi manera, entonces en ese orgullo, porque le quiero demostrar a él que yo sí puedo, que sí se puede. Entonces, al mismo tiempo, el castigo que hubo confusión, ¿no? Se da porque cuando lo aplicamos a nuestra vida, nosotros creemos. Y ahí viene una parte que usted dijo muy importante, porque no le creen a Dios. Algo así dijo usted, el no tener esa, la fe de que me voy a otro lugar donde Dios me está mandando porque me va a ir bien, porque Él dijo que me vaya. Entonces sigo aferrado es a creer en los demás, a creer que si yo no estoy con X persona o con tales personas no me va a ir bien. O sea, eso es lo que, o sea, yo siempre lo pongo aplicándolo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque
Entonces, eso es lo que he podido entender esta noche y me quedo así como que, wow, o sea, porque a veces a mí me toca predicar y guío personas, muchas situaciones, ¿y qué es lo primero que me dicen? No, es que no se puede, hermana Monse, no me puedo ir de la casa de mi mamá, no, no puedo porque es que no me alcanza el dinero. Entonces, ¿dónde está la fe? Si yo no obedezco cuando él dice, dispérsense, váyanse, no estén todos juntos, vayan. Y en cambio, eso que hicieron ellos representa ese egocentrismo de hacer siempre lo que nos da la gana y no hacer como Dios dice. Y por eso es que viene la confusión de la vida. Por eso es que muchos nos caemos, por eso es que hay muchos divorcios, por eso ahora lo entiendo mucho más, porque hay momentos donde nos piden las almas, las personas que nos preguntan, pero hermana Monse, ¿por qué? Y uno a veces no sabe qué responder, ¿no? Pero créalo que es increíble que Dios está usando, pues, esto, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por todo, o sea, es maravilloso, es maravilloso. Ahora va a quedar más impresionada, hermana, con lo que viene. Mire, la En serio. pregunta, la pregunta era también, ¿por qué ellos hicieron una cúspide, una torre cuya cúspide llegue al cielo? Querían ser como Dios. ¿Se recuerdan? Satanás también quiso ser como Dios, ¿no? Quiso ser como Dios, subiré a lo alto y ahí estableceré mi trono. Eso dijo, eso está en Isaías, vimos en la primera lección, ¿no? Pero también, miren, pongan mucha atención aquí, una torre cúspide. Ellos sabían, tenían muy claro lo que había pasado en la anterior dispensación. Dios había castigado a la humanidad con agua y los había inundado y los había castigado, pero así. Ahora, ¿por qué una cúspide? Una torre. Por si Dios manda otra vez la lluvia, allá no vamos a morir ahogados. No vamos a... Y no era una torre así, como podemos ver en algunas imágenes para tener una idea, por ejemplo. Esta torre es grande, miren, qué gigante es esta torre, ¿no? Eh, Ahí están las imágenes. Esa torre, miren, es como una ciudad. Imagínense que llegue hasta arriba, Dios manda la lluvia, castiga, ya no les afecta a ellos, porque así se Pero salvarían. porque ellos estaban conscientes que querían seguir en el pecado. O sea, no estaban Claro, dispuestos a obedecer. claro. O sea, aquí es la cosa, ¿cuántas personas no habrán escuchado también, ¿no? En sus oídos a Satanás, ¿no? Bueno, como Dios miente, ellos sabían claramente el pacto que hizo Dios con Noé. No volveré a destruir con agua. Clarito le dijo a Noé y a sus hijos. Voy a hacer un pacto cuando llueva, voy a ver mi arco en las nubes y detendré la lluvia, algo así dice, ¿no? Y no volveré a destruir. Pero ahí está la mentalidad del hombre, ¿no? Del ser humano. No le creen a Dios. No le creemos a Dios. Entonces, por sí Mayor, vuelve. Adelante, hermano. es como en la actualidad, mayor, como quieren descubrir si en Marte pueden vivir y todo eso, ¿no? Porque piensan, como dicen, que en un momento la Tierra será destruida. Entonces ellos están buscando ya otras partes. Las personas que tienen dinero, en fin, invierten para poderse ir a otro planeta, según para seguir subsistiendo. Es casi parecido, porque eso es lo que están haciendo, o sea, que están investigando y tantas cosas para poder, según ellos, salvarse, pero Dios es el único que tiene el poder para hacer las cosas. Exactamente. O sea, van a hacer cualquier cosa con tal de no buscar
a Dios, con tal de no obedecer, con tal de no creerle, ¿no? O sea, no hay, claro, no hay esa, tal vez podemos decir, esa lucha contra Dios. Sencillamente uno quiere hacer lo que uno quiere, lo que uno siente en su corazón, pero ustedes saben que Jeremías nos dice que el corazón está mal, malo y perverso, dice, ¿no? Entonces, tomar decisiones con esta naturaleza pecaminosa que tenemos es ir en contra de Dios y nos va a salir todo así en contra de Dios, ¿no? Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios y escuchamos las cosas que quiere que cambiemos, que hagamos, allí obviamente vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos quiere, de acuerdo a lo que quiere que seamos. O sea, vamos a tener esa vida agradable a Dios si cumplimos lo que el Señor dice en su palabra. No vamos a leer la Biblia, por supuesto, para depender de las obras de la ley, ¿no? Pero sí, el Señor nos manda, hay muchos deberes que debemos hacer. Haciendo eso vamos a ser felices, por sobre todas las cosas. Ahí como puso el ejemplo nuestra hermana Montserrat, ¿no? Si la palabra de Dios dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, eso es sabio, eso es lo correcto. Entonces uno tiene que hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para formar su propia familia, salir de la tutela, de la cobertura paternal y formar una nueva familia. ¿Dónde está la bendición? En el cumplimiento, ¿no? En la obediencia. Ahí el Señor no les va a abandonar, no nos va a abandonar. Pero a veces dudamos del Señor. ¿Y qué hacemos? No, a la casa de mi mamá o a la casa de mi papá vayamos y estamos ahí. Entonces, ahí también necesitamos dar ese paso de fe, ¿no? Obedecemos y el Señor es fiel. El Señor es fiel. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. Hicieron de este proyecto impío su meta para impedir su separación y su esparcimiento y el sometimiento a las dificultades de la vida de pioneros. ¿Qué es pionero? Son los que van descubriendo nuevos lugares, los que van pisando nuevos terrenos, los que están esparcidos, ¿no? Entonces ellos no quisieron esparcirse, sino que hicieron un proyecto para vivir juntitos nomás, eh, sabiendo que el Señor les había mandado que llenen toda la tierra, pero prefirieron quedarse en el valle de Sinar, hacer una torre para no esparcirse, para no separarse, y eso me hace pensar también a la iglesia de los primeros tiempos, ¿no? Querían quedarse en Jerusalén, alabar al Señor ahí nomás. El Señor les dijo, vayan, prediquen, les dijo nuestro Señor Jesucristo, a todas las naciones y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ellos no quisieron salir y vino la persecución a la iglesia, ¿se recuerdan? En el año Ahí está, 70. los principios. ¡Fua! A matar a todos los creyentes. Tuvieron que salir a la fuerza, y por donde iban fundaban iglesias, predicaban. Y a veces bueno, eso es una realidad, ¿no? Dios muchas veces utiliza esto para que salgamos a predicar, ¿no? Entonces, el sometimiento a las dificultades de la vida de pioneros. A veces preferimos la comodidad, podríamos decir así. Por esto fue llamado el nombre de ella, de esa torre, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra.
y desde allí los esparció, ahí está, sobre la faz de toda la tierra. Bueno, no quieres esparcirte así nomás, no quieres obedecer, y el Señor manda un castigo, ¿no? O un juicio. Les confunde el lenguaje a todos los habitantes. Uy, cuántos no se entendían nada y tuvieron que juntarse por afinidad lingüística, podríamos decir, o de lenguaje, ¿no? Y a la final todos fueron esparcidos. Aquí se cumple la voluntad de Dios de alguna manera. Y desde allí esparció, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9, ¿no? Hicieron este proyecto impío, su meta para impedir su separación y esparcimiento, y el sometimiento a las dificultades de la vida de pioneros. Ante el desagrado del constante desafío de las criaturas a su creador, Dios confundió las lenguas de los edificadores. Hasta este tiempo leemos, la tierra tenía un solo idioma, pero ahora los hombres comenzaron a hablar en varios idiomas. Este fue el método de Dios para obligar a los hombres a separarse los unos de los otros. Los que hablaban cierto idioma partían con aquellos que les entendían, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Actualmente es un hecho establecido que los varios idiomas existentes pertenecen a tres grandes grupos: los arios, los semitas y los turanios, correspondiendo ampliamente a los tres hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Entonces, como que estos tres grandes grupos de idiomas, arios, semitas y turanios, son los más, seguramente los más antiguos, corresponde a los tres hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Así terminó la tercera dispensación del gobierno humano con juicio, la dispersión de Babel. ¿Ya? Recuerden este cuadrito, la responsabilidad era dispersarse y multiplicarse. El fracaso, no se dispersaron, más bien se hicieron una torre. El juicio, la confusión de lenguas. Y así termina la dispensación número 3 del gobierno humano. ¿Cuándo comienza la tercera dispensación? Ahora vamos a las preguntas, hermanos. ¿Cuándo comienza la tercera dispensación, hermana Soraya? Em, la, ¿Cuándo comienza la tercera dispensación? Comienza con el diluvio. Con el diluvio. Bien. Siguiente pregunta. ¿Quién es el personaje principal? Hermano Carlos Molina. ¿Quién crees que es el personaje principal? No está el hermano Carlos. Mi hermano Oscar, entonces. A ver. ¿Quién es el Noé, personaje? Noé y su familia. Noé y su familia, sí. Tercera pregunta. ¿Cuál es la promesa para la humanidad? ¿Cuál es la promesa? A ver si es que han estado atentos.
Fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Puede ser la promesa, ¿no? Pastor, mi mayor, y no puede ser el no volver a destruir la tierra con un diluvio. Sí, puede ser, pero la orden era multiplicarse y fructificar, ¿no? De no volver a destruir también está en la dispensación número 2, ¿no? Ah, ok. ¿Ya? Entonces, Génesis 9:1 dice que Dios bendijo a Noé y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿no? ¿Cuándo termina la tercera dispensación? La tercera dispensación termina con la torre El de juicio, Babel, con en el el juicio juicio de la Torre de Babel. en la torre de Babel. Ya. Ya, entonces, hermanos, así termina la tercera dispensación. ¿Ya? El arco iris es la señal del pacto. La orden era repoblar toda la tierra. Después viene la torre de Babel, la confusión de las lenguas y termina esta dispensación con la dispersión de Babel. ¿Ya? Muy bien, hermanos, vamos a quedar ahí. Siguiente martes, Dios mediante, la cuarta dispensación. Vamos a entrar a la cuarta dispensación. ¿Cuál será la cuarta dispensación? ¿Cuándo comienza? ¿Quién es el personaje principal? ¿Cuál es la promesa? ¿Y cuándo va a terminar la cuarta dispensación? ¿Ya? Muy bien, vamos a quedar ahí. A ver, vamos a detener la grabación.